¿Qué nos convierte en humanos? ¿El cuerpo? ¿La mente? ¿O la mirada de los otros? Hay momentos en los que la carne se vuelve cárcel, la identidad se desintegra y lo único que queda es el horror de ser observado. La transformación siempre ha sido un tema a explorar en las películas de horror y hoy exploraremos un poco de estos. Mi nombre es Etieta y bienvenidos al Archivo Aberrante. La literatura y el cine han explorado de manera seguida la premisa de la transformación, la pérdida de la forma humana y la alienación que de ella deriva. Desde la transformación de nuestro personaje al temible hombre lobo y la pérdida de control que esta conlleva, tenemos también a los eternos vampiros como crítica a la clase aristócrata que parasita a la clase trabajadora y hasta el humilde zombie como crítica social. Dos obras, mientras que son distantes en el tiempo y el medio, pero cercanas en sus temáticas, son La Metamorfosis de 1915 de Franz Kafka y La Mosca, película de 1986 de David Cronenberg. Ambas exploran el horror de un cambio incontrolable y final, utilizando la descomposición física como el reflejo de la desintegración psíquica social, exponiendo la brutalidad del ser visto cuando el cuerpo es una prisión y la sociedad es el carcelero. Kafka nos presenta a Gregorio Samsa, un vendedor ambulante y comerciante de telas, que de un día a otro se despierta convertido en un monstruoso insecto. A pesar de su grotesca transformación, su primera preocupación es llegar al tiempo de trabajo. Su familia, alarmada por su encierro, intenta entrar a su habitación. Cuando finalmente logra abrir la puerta, su aspecto provoca horror. Su madre se desmaya, su jefe huye y su padre lo empuja violentamente de regreso a su cuarto. Encerrado en su habitación, Gregorio es alimentado por su hermana Grete, quien al principio muestra compasión. Sin embargo, con el tiempo el asco y el cansancio emocional se imponen. La familia comienza a verlo como una carga. Gregorio, cada vez más aislado, se adapta a su nueva condición física, trepando por las paredes y escondiéndose de la vista. Un día, su padre le lanza una manzana que se incrusta en su caparazón, causándole una herida que nunca sana. La familia improvisada alquila una habitación a 3 inquilinos. La situación con los inquilinos genera conflictos en el lugar, pues son muy exigentes con la limpieza y la familia intentará mantener a Gregorio en un secreto. Una noche, Grete toca el violín para los invitados y a Gregorio, a quien le encanta su música, decide ir al salón. Pronto, el insecto es descubierto por los inquilinos, quienes terminan abandonando la casa sin pagar su estancia. Grete, harta, declara que el insecto ya no es su hermano. Gregorio, escuchando esto, se retira a su habitación y muere en silencio. Al descubrir su cadáver, la familia siente alivio, salen a pasear y por primera vez en mucho tiempo hacen planes para el futuro, dejando atrás la pesadilla vivida. La brillantez de Kafka no reside en la descripción pormenorizada del insecto, de hecho, ni siquiera tiene que ser literal. Según Peter Andre, la figura del insecto se convierte en una expresión drástica de la existencia empobrecida de Gregor Samsa, reducido a cumplir con sus responsabilidades profesionales, ansioso por asegurar su ascenso y atormentado por el miedo a cometer errores comerciales. Él se convierte en una criatura de una vida profesional funcionalista, sino en su lugar la reacción de Gregorio y su familia ante la realidad absurda. La transformación de Gregorio es inmediato y total, despojándolo de su humanidad en un instante. Su lucha no es tanto por recuperar su forma, sino por mantener algún vestigio de dignidad y conexión con el mundo que rápidamente lo rechaza. La metamorfosis de Kafka es una alegoría a la alienación moderna, la inutilidad del individuo frente a las estructuras familiares y laborales y la profunda vergüenza de la existencia propia cuando uno deja de ser útil o normal. El horror reside en lo interno, en la incapacidad de Gregorio de comunicarse, en la gradual aceptación de su condición por parte de su familia y finalmente en su patética e invisible muerte. Décadas después, David Cronenberg retoma la idea de la metamorfosis en La Mosca, pero en su típico estilo y a diferencia de Kafka, la ancla en el horror corporal más visceral. Tenemos a Seth Bradell, que es un científico brillante pero socialmente torpe. Presenta a la periodista Veronica Quaife su invento revolucionario, los telepods, cabinas capaces de teletransportar materia.
Aunque al principio solo funcionan con objetos inanimados, Seth logra perfeccionarlos para transportar seres vivos. Durante este proceso, él y Verónica inician una relación amorosa. Tiempo después, impulsado por los celos y la impaciencia, Seth decide probar los telepods consigo mismo. Sin saberlo, una mosca entra en la cabina durante la teletransportación. El resultado, una función genética entre ambos organismos. Al principio, Seth experimenta fuerza, agilidad y euforia, creyendo haber alcanzado una nueva etapa evolutiva. Poco a poco, su cuerpo comienza a deteriorarse. Uñas, dientes y piel se desprenden. Secreciones viscosas y hábitos insectoides emergen. Seth documenta su mutación con obsesión científica, mientras Verónica observa con horror cómo su amante se convierte en una criatura grotesca, la llamada Brundlefly. Verónica, embarazada de Seth, teme que el hijo también esté mutado. Seth, cada vez más deshumanizado, planea fusionarse con ella y el feto para crear un ser perfecto. En el clímax, Verónica lo detiene y a pedido del propio Brundlefly, o sea Seth, la mata con una escopeta, poniendo fin a su sufrimiento. A diferencia de Gregorio, la transformación de Seth no es un evento único, sino un proceso doloroso y degradante. Cronenberg no escatima en mostrar el deterioro de la carne, el desprendimiento de uñas, dientes y piel, la aparición de exoesqueletos, la vomitación de enzimas digestivas. El horror aquí es táctil, que despliega ante los ojos del espectador y crucialmente de su amante Verónica. A pesar de sus diferencias estilísticas y temporales, las conexiones temáticas entre ambas obras son profundas. Ambas exploran el horror de la alienación y la pérdida de la humanidad. Gregorio se convierte en un ser ajeno incluso para sí mismo, mientras que Seth lucha desesperadamente para aferrarse a su humanidad mientras su cuerpo lo traiciona. La transformación los convierte en parias, un objeto de repulsión y de miedo. La soledad se cierne sobre ambos, Gregorio confinado a su habitación y Seth aislado por su propia descomposición. Un elemento central, compartidos, es el horror de ser visto. Para Gregorio, la visión de su forma monstruosa e insoportable para su familia, que progresivamente lo oculta y lo evita. El simple hecho de que lo vean incluso a través de la rendija refuerza su vergüenza y disgusto ajeno. En La Mosca, este aspecto se amplifica y se hace explícito. Verónica es testigo directo de la grotesca degeneración de Seth. La cámara de Cronenberg obliga al espectador a ver cada detalle de la putrefacción, haciendo de la visión una fuente primaria del horror y angustia. La carne se convierte no solo en un vehículo de identidad, sino también en una exposición vulnerable y repugnante al juicio externo. Ambas narrativas también tocan el tema de la dependencia y la carga. Gregorio se convierte en una carga insostenible para su familia, que pasa de la preocupación inicial a una resentida resignación. Su existencia, aunque pasiva, altera fundamentalmente la dinámica familiar y los empuja a la desesperación económica y emocional. De manera similar, Seth, en su progresiva degradación, se vuelve una carga emocional y física para Verónica, quien debe confrontar la criatura en la que se ha convertido el hombre que ama. La compasión se mezcla con el terror y el asco, hasta que la supervivencia se pone sobre el afecto. La soledad es un personaje silencioso y omnipresente en ambas narrativas. Gregorio Samsa se ve confinado a su habitación, un prisionero en su propio hogar. Su comunicación se vuelve imposible, su voz un chirrido incomprensible. El mundo exterior se encoge hasta desaparecer y su única compañía son sus propios pensamientos y el sonido distante de la vida de su familia. Esta reclusión forzada es una condena a la soledad absoluta, donde la empatía disminuye con cada día que pasa, dejando a Gregorio a merced de su propia existencia inservible. Su aislamiento es una extensión de la alienación que ya tenía como empleado, pero magnificada al extremo. Seth Brundle, por su parte, también desciende a una profunda soledad. A pesar de la presencia inicial de Verónica, a medida que su cuerpo se desintegra y su humanidad desaparece, y con ella su capacidad de conexión, Verónica intenta mantenerse a su lado, pero la repulsión y el medio se vuelven abrumadores. Seth se vuelve una criatura de instintos, cada vez más distantes a sus emociones humanas. Su laboratorio, antes un lugar de ingenio, se transforma en su propia prisión, un espacio donde se esconde de un mundo que ya no puede comprender ni aceptar. La soledad de Brundle es el precio de su progreso científico fallido, un recordatorio de que algunas fronteras no deben cruzarse. La escena final de Brundlefly implorando a Verónica que lo mate subraya esta desesperada soledad.
Él ya no es un ser al que se pueda consolar, solo una monstruosidad que anhela el fin de su sufrimiento. Finalmente, ambas obras exploran los límites del amor y la aceptación frente a lo monstruoso. La familia de Gregorio, a pesar de su shock inicial y cierta compasión al principio, eventualmente lo rechaza. El amor filial se evapora ante la carga económica y social que representa el insecto. Su hermana, quien al principio muestra cierta ternura, es quien finalmente dice que deben deshacerse de él, simbolizando la total deshumanización de Gregorio a los ojos de sus seres queridos. La aceptación es reemplazada por el resentimiento y el deseo de liberación de esa cosa. En La Mosca, la relación entre Seth y Verónica es central. Su amor es puesto a prueba por la aterradora transformación. Verónica se aferra a la esperanza de que el viejo Seth aún existe dentro de él, pero a medida que Brundify emerge, la repulsión y el instinto de supervivencia se imponen. La película plantea las siguientes preguntas. ¿Cuándo el amor es suficiente para aceptar lo inaceptable? ¿Hasta qué punto la compasión puede superar el instinto de huida entre lo grotesco y lo peligroso? La decisión final de Verónica de poner un fin al sufrimiento de Brundify no es solo un acto de piedad, sino también una admisión que el amor humano tiene límites, cuando se enfrenta a una transformación tan radical que anula la identidad del ser amado. Es un testimonio que a veces el amor debe liberar, incluso si esto significa destruir lo que queda. En última instancia, La Metamorfosis y La Mosca son parábolas sobre la fragilidad de la condición humana. Ambas obras confrontan al espectador con una arbitrariedad de la existencia y la facilidad con la que la identidad puede ser despojada, no por un evento extremo traumático, sino por una transformación inherente e ineludible. Kafka lo hace a través de la inquietud existencial y el absurdo, mientras que Cronenberg lo logra mediante el horror biológico y la visceralidad de la carne en descomposición. Ambas son una muestra de advertencias sombrías sobre lo que sucede cuando dejamos de ser reconocibles, no solo para los demás, sino también para sí mismos, y el abismo que se abre cuando el cuerpo se convierte en una manifestación de nuestra más profunda pesadilla.